Bien, veamos los temas de física que tenemos pendientes. Habíamos iniciado con esto. Habíamos visto condensador, corriente eléctrica, en parte. ¿Sí? Conductividad y resistividad. Vamos a hacer una pequeño recordatorio de esto de corriente eléctrica y continuamos. ¿Por qué? Porque viene bien saber y recordar estos temas. Las cargas en los conductores pueden moverse con cierta libertad. Habíamos visto que los conductores podían poseer cargas eléctricas. La corriente eléctrica, dice, constituye un movimiento continuo de cargas eléctricas, o continuado, dice. La cantidad de carga que circula por un conductor en la unidad de tiempo es la intensidad de corriente. Esta es la definición de intensidad de corriente. Eran esas que miden los aparatos, los testers, la intensidad de corriente alterna o corriente que no sea alterna. Bien, esa es la intensidad de corriente, es la cantidad de electrones que circulan en la unidad del tiempo, pero vamos a ver en detalle cómo se miden estas cuestiones. Los responsables de mantener la corriente en un circuito eléctrico son los generadores eléctricos, los cuales suministran al circuito la energía que precisa para ello. Dos leyes de naturaleza experimental descubiertas por George Simon Ohm y James Prescott Joule, respectivamente, aportan algunas de las relaciones que facilitan el estudio científico de la corriente eléctrica. La característica esencial de los conductores, sean estos sólidos, líquidos, gaseosos, consiste en que disponen de partículas cargadas que pueden moverse con bastante libertad bajo la acción de campos eléctricos. Cuando un conductor descargado se pone en contacto con un cuerpo cargado, se produce un desplazamiento de cargas de uno al otro por el efecto de las fuerzas eléctricas, lo que vimos de cargas estáticas. Si ambos están aislados, el movimiento de las cargas libres durará unos instantes. Entre tanto, el sistema de carga encuentra una configuración de equilibrio en el cual las fuerzas eléctricas que se ejercen sobre cada una de las cargas se compensan mutuamente. Se equilibran todos los electrones, se reparten en todos los cuerpos que están conectados, de modo tal que van a mantener una distancia que va a generar una fuerza eléctrica acorde en función del equilibrio que se va a ir logrando. Esto es lo que sucede cuando un hilo metálico se conecta con uno de sus extremos o uno solo de los bornes a la pila. Sin embargo, cuando se conectan sus extremos, cuando se conecta el otro extremo del conductor al segundo borne, se produce un movimiento continuado de cargas en el conductor. Se tiene en tal caso una corriente eléctrica. La parte de la física que se ocupa del estudio de este tipo de movimiento de las cargas eléctricas a través de un conductor recibe el nombre de electrocinética. Veamos cómo se produce el movimiento de las cargas y la corriente eléctrica. No va a haber movimiento de cargas eléctricas sin la presencia de un campo eléctrico permanente en el seno del conductor a causa del movimiento continuo de las cargas libres. En términos de potencial, puede decirse que para que se mantenga una corriente eléctrica es necesario que exista una diferencia de potencial constante entre los extremos de un conductor. O sea, hace falta, como cuando se mueven cosas, si yo quiero mover un tren, pues supongamos que en un conductor puede ser los electrones como los vagones de un tren. Si yo necesito que se mueven, tengo que hacer un trabajo. Ese trabajo, ¿quién lo hace? Y eso lo hace la tensión eléctrica, la diferencia de potencial. Es la que genera el movimiento de los electrones dentro de un conductor, o es la que puede generar hipotéticamente o analógicamente el movimiento de los vagones del tren. Si no hay tal fuerza que los mueva, nada lo va a mover las cargas libres que están en los electrones, en los átomos de electrones. No se van a mover si no hay una diferencia de potencial.
Y ya que estamos hablando de diferencia potencial de conductores y aislantes, en el medio hay un montón de cosas. No todos son conductores ni todos son aislantes. No existe el aislante perfecto ni el conductor perfecto. Siempre hay una cosa en el medio. ¿Por qué? Y bueno, porque el bronce sabemos, o el cobre sabemos que es muy buen conductor, pero es muy buen conductor. Igual genera una resistencia. Y un dieléctrico nos dijeron cuando hablamos de condensador que era algo que impedía el paso de la electricidad o que era un aislante. Pero tampoco existen los aislantes perfectos. Terminan destruyéndose o son vencidos por la fuerza de la tensión eléctrica y bueno, dejan de ser aislantes. Algunos se queman y otros dejan pasar algo de corriente eléctrica. Pero no existe ni el conductor perfecto ni el aislante perfecto. Bien, si esta corriente disminuye por efecto de la circulación de cargas, el campo eléctrico llega a hacerse nulo y cesa el movimiento. Esta es la situación que corresponde a esos desplazamientos de carga que se producen cuando un conductor aislado se carga o descarga eléctricamente. Debido a su facilidad de manejo, la electrocinética, para describir las propiedades del campo en el interior del conductor, se recurre a la noción de diferencia en potencial, también denominada tensión eléctrica, porque de ella desprende el movimiento de las cargas libres de un punto a otro. El sentido de la corriente eléctrica depende no solo del signo de la diferencia potencial, sino también del signo de los elementos portadores de carga o cargas móviles presentes en el conductor. En un conductor metálico, los portadores de carga son los electrones, por lo que su desplazamiento se producirá del extremo del conductor a menor potencial hacia el extremo mayor potencial, o en términos de signo, desde el polo negativo hacia el positivo. En una disolución salina, los portadores de carga son los iones, tanto positivos como negativos. Cuando se somete dicha solución a una diferencia de potencial constante, como la producida entre los bordes de una pila, se generarán movimientos de carga en sentidos opuestos. Esto es que pasa en un líquido, una disolución salida, no en un conductor en sí, físicamente un cable, sino en agua, en una solución que tiene algo de sal. Esto es lo que se produce. También hay cargas. Las cargas positivas se desplazan por la disolución del extremo del mayor potencial al del menor potencial, o lo que es lo mismo del polo negativo de la pila del polo positivo al negativo, y las negativas en sentido contrario. Algo semejante sucede en un medio gaseoso. También en el gas, pero que esté ionizado, como el que se produce en el interior de un tubo fluorescente o de neón, sometido a una diferencia de potencial intensa. Ahí hace falta buena tensión eléctrica para que circule la electricidad. ¿Sí? ¿Y cómo funciona? Bueno, con el gas neón ionizado y con una alta tensión eléctrica circula, y eso que hace, se enciende el tubo o se enciende el letrero de neón. Benjamin Franklin fue el primero en asignar un sentido de circulación a la corriente eléctrica en los conductores metálicos. ¿Sí? Él supuso que era la electricidad positiva la que, como fluido sutil, se desplazaba por el interior del conductor. Según dicha suposición, la corriente eléctrica circularía del polo positivo al negativo. Más de un siglo después, la moderna teoría atómica revelaba que los electrones son los portadores de la carga de los metales, de modo que el sentido real de la corriente resulta ser justamente lo opuesto al avanzado por Franklin. Por razones históricas y dada la electrocinética, el sentido de circulación de la corriente no tiene mayor trascendencia. Se sigue aceptando como sentido convencional y postulado por Franklin. Sin embargo, en otras partes de la física, como la electrotecnia o la electrónica, la distinción entre ambos resulta ser muy importante. Veamos qué es la intensidad de corriente eléctrica. Junto a la idea de movimiento de partículas, la noción de corriente eléctrica lleva asociada la de transporte de carga eléctrica de un punto a otro. La importancia de dicho transporte en términos de cantidad se expresa mediante la magnitud e intensidad de corriente eléctrica, que se define como la carga total que circula por un conductor en la unidad de tiempo. En forma de ecuación se puede escribir como
intensidad de corriente igual a carga Q sobre el tiempo. La unidad de la intensidad de corriente en el sistema internacional recibe el nombre de ampere por el científico André-Marie Ampère y equivale al transporte de carga que se produzca a razón de un culombio en cada segundo. ¿Sí? O sea que un ampere es igual a un culombio por segundo. En un metal en donde la corriente eléctrica es debida únicamente al movimiento de electrones, solo el transporte de carga negativa contribuye al valor de la intensidad. En las disoluciones iónicas, líquidos, pero ionizados, al ser conducida la corriente tanto por iones positivos como negativos, se produce una doble contribución de ambos tipos de carga a la intensidad de corriente eléctrica. Y acá da un ejemplo de aplicación. Por una bombilla, estamos hablando de una bombilla, un foco de resistencia de 40 watts, conectada a la red de 220 voltios, circula una corriente de intensidad aproximada igual a 0,2 amperes. Pregunta, ¿durante cuánto tiempo ha de estar conectada la bombilla para que a través de ella haya pasado una carga de 4,5 coulombios? ¿Cuántos electrones habrán circulado por la bombilla en ese intervalo? Bueno, la expresión que define la magnitud de intensidad, como vimos, era I igual a Q sobre T. Por lo tanto, T es igual a Q sobre I. Sustituyendo, se tiene que el tiempo es 4,5 coulombios sobre 0,2 amperes, que eran los datos del problema, lo que implica que el tiempo que tarda en circular una corriente de 0,2 amperes es de 22,5 segundos cuando ha pasado una carga de 4,5 coulombs. Ahora, para averiguar el número de electrones que han circulado por la bombilla, es preciso saber que un coulomb equivale a 6,27 por 10 a la 18, fíjense, veces la carga de un electrón. Si en un intervalo de tiempo considerado han circulado 4,5 coulombios, el número de electrones resulta ser número de E negativos igual a 4,5 coulombios por 6,27 por 10 a la 18 electrones negativos por coulombio, o sea, electrones, carga de electrones por coulombio, lo que es igual a 2,8 por 10 a la 19 electrones. Esto no tiene mucho sentido, pero tiene sentido para entender el fenómeno físico que está sucediendo. ¿Sí? Entender qué es la carga, cómo se mide en coulombios la unidad y cuántos electrones posee cada coulombio. Supuestamente, a cuánta carga de electrones implica un coulombio. Es para entender físicamente qué es lo que pasa con la intensidad de corriente. Bien, antes de seguir con todo este tema vinculado a la intensidad de corriente, es preciso aclarar que en el ejemplo de aplicación hemos hablado de una corriente que circula, ¿sí? No hemos hablado en particular de corriente continua o corriente alterna, que vamos a ver en su momento. Pero en el medio tenemos un tema interesante a ver, que es la conductividad y la resistividad. Y esto hace a lo que luego ustedes van a ver en las distintas materias, que son los circuitos eléctricos, cómo funcionan, por qué tenemos que diseñar los cables en el sistema fotovoltaico, por qué los diámetros de los cables tienen que ser tal o cual, por qué en corriente continua el diámetro del cable es mucho más grande que en corriente alterna. Bueno, todas esas bases están acá y nosotros, en este caso yo, tengo que asegurarme de que ustedes las lleven a esas materias en su momento. ¿Sí? Bien, entonces el objetivo es determinar las características físicas de un conductor eléctrico, analizar su resistividad al paso de la corriente eléctrica y la naturaleza del material. La resistencia es un dispositivo eléctrico que tiene la particularidad de oponerse al flujo de corriente. Para medir el valor de la resistencia se usa un instrumento llamado ómetro, y las unidades en el sistema internacional es el ohm, justamente, como ya dijimos en honor a este científico que lo descubrió. En general, todo material presenta una resistencia natural al paso de la corriente eléctrica, la cual depende de su estructura interna, las impurezas que lo componen y su composición atómica. Esto es fundamental.
¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que un conductor es un conductor, estamos diciendo que conduce la electricidad. Bueno, pero un conductor puede ser reemplazado desde el punto de vista hipotético como una resistencia, porque también tiene resistencia, también genera resistencia al paso, al flujo de la electricidad. Pero que bueno, me permite transportarlo del lugar que yo quiero a otro, del que lo dispongo a otro. En este caso yo tengo un caloventor al costado que me está dando un poco de calorcito porque si no tengo frío. Y hay un conductor que tiene 6 metros que me lo trae desde un enchufe de la instalación de la casa hasta acá. Obviamente hay una pérdida de tensión entre el caloventor que está acá y el enchufe, y inclusive la instalación externa de la casa, y hay otra pérdida entre la instalación externa y el centro de distribución norte de la ciudad donde yo estoy, y a su vez desde ahí hasta San Juancito, Tucumán, hay otra pérdida de carga porque viene desde allá, por cable. ¿Sí? Bien, entonces podemos medir sin ningún tipo de inconveniente la resistencia de un conductor cilíndrico que utilizamos normalmente. Tiene resistencia. Como ya dije, no existe el conductor perfecto y tampoco existe el aislante perfecto. Bien, la resistencia de un conductor cilíndrico depende de la naturaleza del material, así como su longitud L, ¿sí? Y del área de la sección transversal A, como se ilustra en la figura. La temperatura del material también es un factor que influye en su resistividad. Entonces, un conductor es un cilindro, como se puede ver acá, que tiene una sección A, una longitud L, y para identificar la manera como depende la naturaleza del material, se define la resistividad del material mediante la siguiente ecuación. Rho, ¿sí?, igual a E sobre I sobre A, en donde E es el campo eléctrico en el conductor en un punto dado y la relación I sobre A es la corriente en un punto dividido por el área de la sección transversal correspondiente. ¿Sí? La resistencia de un conductor puede relacionarse con su resistividad, longitud y sección transversal. En primer lugar, debe recordarse que el voltaje V entre los extremos del conductor está relacionado con el campo eléctrico E en el conductor por la expresión campo eléctrico es tensión sobre longitud. Además, como tensión sobre intensidad es la resistencia R, la ecuación anterior conduce a resistencia igual a Rho por L sobre A, largo sobre ancho. En esta ecuación, la resistencia del material depende de la resistividad eléctrica en forma directa, del largo en forma directa del conductor e inversamente proporcional a la sección transversal del material del conductor. ¿Esto qué significa? Que sí, fíjense ustedes la fórmula. Si la longitud del conductor aumenta, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta proporcionalmente. Ahora, si el diámetro del conductor aumenta, teóricamente aumenta la sección transversal y por lo tanto la resistencia disminuye, porque está inversamente proporcional a la resistencia. ¿Se ve acá? Que la sección transversal del conductor está en denominador. Esto significa que yo, si quiero reducir la resistencia en un conductor, que no se me caliente, lo único que tengo que hacer es aumentar la sección, puesto que la longitud no la voy a poder cambiar. Si yo tengo unas celdas fotoeléctricas en el techo de la casa y llevo mediante unos cables una cierta longitud hasta donde he instalado el inversor, por ejemplo, y esa longitud es medio rara que la pueda disminuir. Capaz que la puedo disminuir. Pero bueno, si no la puedo disminuir, la longitud va a permanecer constante, lo único que puedo hacer es aumentar la sección del conductor A, ¿sí?, para que me reduzca la resistencia de esos conductores. ¿Sí? Y por eso normalmente yo, cuando ya ubiqué tanto los paneles solares y el inversor,
La única variable que me queda para jugar es la resistividad eléctrica del material, que por lo general tengo dos, porque consigo en el mercado cable de cobre o cable de aluminio, no tengo más. Y en cambio sí cambia la sección del cable. Yo puedo jugar con la sección del cable como para lograr una resistencia que no me quite tensión, potencia a nuestro generador fotovoltaico. ¿Estamos? Bien. Por eso es importante entender cómo la resistencia en un conductor actúa. Es directamente proporcional a la longitud y obvio, cuanto más largo es, más pérdida de carga va a haber, más resistencia hay. Y cuanto más grueso sea, menos resistencia va a tener. Ahora, si la resistencia tiende a cero, obviamente, perdón, la sección tiende, el diámetro tiende a cero, la resistencia tiende a infinito. O sea, en cuanto más finito sea el cable, más grande va a ser la resistencia. De ahí viene que el foco, el filamento de un foco a filamento, se calienta tanto que nos ilumina, se pone blanco, porque ahí la sección es muy pequeña y la resistencia es muy grande y al pasar la intensidad de corriente lo calienta tremendamente. Lo que pasa es que no se funde porque es un material especial tratado en forma especial para que no se funda. Obviamente con el tiempo se termina cortando o fundiendo en pares. Bien, en algunos materiales el valor de la resistencia depende de la intensidad de corriente que nos atraviesa. La resistividad Rho de tales materiales depende del valor intensidad sobre área. Sin embargo, los metales y algunos otros metales conservan el mismo valor de la resistividad Rho independientemente del valor de la intensidad sobre el área. Se dice en estos casos que se cumple la ley de Ohm. ¿Sí? Un material que cumpla la ley de Ohm ya no depende de la intensidad de su resistividad. De esta última ecuación se deduce que si L está en metro, A en metros cuadrados y R en ohmios, la unidad de Rho deberá estar en ohmio por metro. En la tabla se muestran los valores de Rho de algunos de los materiales a 20 grados centígrados. La plata, el cobre, el tungsteno. Fíjense que el cobre es muy bueno, pero la plata es mejor. Tiene menor resistencia, pero es mucho más caro. Y luego de ahí, el cobre, el aluminio tienen doble de resistencia que el cobre. 1,7 por 10 a la menos 8, 2,7 por 10 a la menos 8. ¿Se ve? Entonces, el que tiene menor resistencia, obviamente, es el cobre. El aluminio tiene baja resistencia, pero no tan pequeño, porque es el doble de la resistencia del cobre. ¿Sí? No tanto como el doble, pero sería una vez un 50% más. Veamos definitivamente 2.7 dividido 1.1, es un 59% más de resistencia tiene el aluminio respecto al cobre. Bien, y acá fíjense los valores, y en el extremo el caucho, 1 por 10 a la 15 positivo la resistencia. Entonces esto ya nos está diciendo que tiende a ser un aislante, porque la resistencia es alta. ¿Ven? Aceite de transformador tiene una gran resistencia. ¿Ven? Vidrio también tiene resistencia. El agua destilada y ya no tanto. Ya cambia. Porque es agua. ¿Sí? Bien. Con esto nosotros tenemos la idea de que no hay un material perfecto conductor. El mejor material conductor en este cuadrito sería la plata. Y el peor conductor o el mejor aislante de este cuadrito sería el caucho. O la goma, entendería. Bien, la resistividad de la mayor parte de los conductores metálicos varía casi linealmente con la temperatura. Como la resistencia en un material depende de la resistividad, tenemos valores del coeficiente térmico, valores de la temperatura a 20 grados centígrados y en unidades de grados Kelvin. Ahí está. El coeficiente de temperatura, habitualmente simbolizado como alfa, es una propiedad intensiva de los materiales que cuantifica la relación entre la variación de la propiedad física del material y el cambio de la temperatura. Por tanto, es el cambio relativo de una propiedad física cuando la temperatura cambió 1 grado Kelvin.
Este coeficiente se expresa según el Sistema Internacional de Unidades en 1 sobre grado Kelvin. Su expresión matemática toma la siguiente forma. Resistencia en función de la temperatura es igual a la resistencia inicial por 1 más menos alfa delta T. En esta ecuación, R de T resistencia resultante a temperatura final, R0 resistencia inicial a temperatura inicial, alfa coeficiente térmico, delta T variación de la temperatura. Una forma básica de estudiar los cambios de resistencia en función de la temperatura es a través de un modelo lineal que en temperaturas entre menos 10 y 100 grados centígrados funciona bastante bien. En ella se aprecia que el coeficiente de exposición es la resistencia inicial y la pendiente es la resistencia inicial multiplicada por el coeficiente de temperatura. Bien. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos? Los materiales en general varían su resistencia en función de la temperatura. ¿Sí? Por eso hay que trabajarlos a temperaturas razonables, cosa de que esta resistencia no cambie tanto. Cuando nosotros decimos que esta resistencia es constante, estamos hablando de un material óhmico, que cumple la ley de Ohm, en donde la resistencia es constante. No es cierto en la realidad, pero si nos manejamos dentro de temperaturas normales, la variación de la resistencia de un conductor no va a ser importante para ser tenida en cuenta. Obviamente no vamos a dejar que suba tanto la temperatura como que llegue a 100 grados centígrados. Se va a manejar entre, qué sé yo, 40 y 60 grados centígrados. Y tratamos de considerarlo a ese material como que tiene una resistencia uniforme, que cumple la ley de Ohm. Bueno, dicho esto, hablemos de qué es la ley de Ohm. Esta ley relaciona las tres variables más importantes de la electrónica, como son la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. Esta ley tiene el nombre físico del físico alemán Georg Ohm, que en un tratado publicado en 1827 halló valores de tensión y corriente que pasaba a través de unos circuitos, ¿sí?, eléctricos simples que contenían una gran cantidad de cables. Él presentó una ecuación un poco más compleja que la mencionada anteriormente para explicar sus resultados experimentales. Tensión e intensidad por resistencia. Esa es la famosa ley de Ohm, muy útil para lo que nosotros vamos a ver a lo largo de nuestra clase. No olvidar, esto es pan de conocimiento para nosotros. Entonces, el potencial o diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. La resistencia en material no depende de la diferencia de potencial ni tampoco de la intensidad de corriente, sino de aspectos geométricos como el largo y la sección transversal y de las características microscópicas del material, la cual está dada, como dijimos, por la resistividad. Hay materiales que lo son en los que la razón entre B e I no es una constante, esto se le denomina materiales no óhmicos. En cambio, lo que sí cumplen se dicen que lo son. ¿Sí? Bueno, una vez que hemos podido llegar a estudiar esta relación muy importante de la física, de la electricidad, básicamente, entremos a ver cómo perfecto. Entremos a ver cómo se mide. Elementos de medición, voltímetro y amperímetro. El galvanómetro, cuyo nombre honra a Galvani, aprovecha el efecto magnético de la corriente eléctrica. Una de las aplicaciones del momento mecánico de una bobina dentro de un campo magnético es el galvanómetro. El galvanómetro es un dispositivo mecánico, electromagnético, capaz de medir corrientes tan pequeñas como un microampere. Se dice que es el caso del galvanómetro Tarzonval, usado en los laboratorios de física Wien-Equipor. Consta en esencia de un imán entre cuyos polos se dispone una bobina que puede girar sobre un eje dispuesto perpendicularmente al plano del imán. Una aguja solidaria con el bastidor de la bobina hace visible sobre una marca, sobre una escala graduada, el posible movimiento de aquella. Este movimiento se halla impedido en ausencia de corriente por dos muelles, o sea, resortes recuperadores o resortes en espiral.
Cuando se hace pasar una corriente por la bobina, aparece una fuerza magnética entre la bobina y el imán que desvía la aguja de su posición inicial tanto más cuanto mayor es la intensidad de corriente. Ese es el principio de funcionamiento de un galvanómetro, para medir intensidad de corriente, o podríamos decir para medir amperes o amperímetros. ¿Sí? Acá tenemos el dibujito del esquema de un amperímetro. ¿Sí? Dos segundos. Buenas tardes. Mientras tanto, estamos viendo este tema. Veamos algunas características eléctricas importantes de los galvanómetros. Resistencia eléctrica de la bobina, también denominada resistencia del galvanómetro, RG. Sensibilidad, IG, corriente suficiente para que la aguja del galvanómetro se desplace toda la escala. Diferencia de potencial en las terminales, necesita o es necesaria para hacer que la aguja se desplace en toda la escala de su G. Estos son los datos de cómo funciona el galvanómetro. La resistencia eléctrica de la bobina también nos está haciendo perder intensidad. Todo eso se tiene que calcular y se tiene que corroborar para no estar haciendo macana con la medida de la intensidad de corriente. Porque como ya dijimos, todos estos artefactos como son las bobinas, los resortes, que en este caso hacen volver la aguja a la posición inicial, todo eso tienen características físicas que nos tienen que servir para poder medir correctamente la intensidad de corriente. Le dice, advertencia, en la conversión de galvanómetros a voltímetros o amperímetros, procure no exceder los valores de IG y D aplicados. Bueno, obviamente, si nosotros hacemos pasar una corriente superior a la que aguanta el galvanómetro, se va a quemar el núcleo de hierro, perdón, la bobina que está en el núcleo de hierro que pivotea. Y se acabó nuestro galvanómetro. También, si yo pongo una diferencia de tensión excesiva, lo puedo quemar de la misma manera. Ahora, un amperímetro se utiliza para medir intensidades y consiste básicamente en un galvanómetro con un shunt o resistencia en paralelo con la bobina, de magnitud lo suficientemente pequeña como para conseguir que prácticamente toda la corriente se desvíe por ella y que el aparato de medida perturbe lo menos posible las condiciones del circuito. Los amperímetros se conectan en serie con el circuito, es decir, se intercalan entre los puntos en donde se desea medir la intensidad. Se intercalan. ¿Sí? Un amperímetro es un medidor de corriente eléctrica en base a un galvanómetro. Un amperímetro se forma conectando a este un resistor en paralelo, comúnmente con resistencia pequeña respecto a la resistencia del aparato. Acá está el esquema de instalación. Polo positivo, negativo, en donde se quiere medir la intensidad. Tenemos el desvío de la mayor parte de la intensidad por la resistencia y el galvanómetro que actúa en este caso midiendo la intensidad de corriente. RD, también conocida como resistencia derivadora o shunt, evita que la corriente de la bobina del galvanómetro exceda la IG. Es proporcional al RG y se puede calcular con la expresión. De esta manera, yo puedo llegar a obtener la resistencia o intensidad o tensión, teniendo en cuenta estas características físicas, tanto de la resistencia interna del galvanómetro como de la resistencia derivadora o shunt. Bien, un voltímetro se utiliza para medir diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera y viene a ser un galvanómetro con una importante resistencia asociada en serie con él. El conjunto se conecta en paralelo o derivación entre los puntos cuya diferencia de potencial se desea medir. Si la resistencia total del voltímetro es mucho mayor que la del circuito, entre tales puntos la corriente se derivará en su mayor parte por el tramo que ofrece menor resistencia a su paso y solo una fracción de ella atravesará el voltímetro. Con ello se logra que la perturbación que introduce el circuito en el aparato de medida
sea despreciable. Un voltímetro es un aparato de medición usado para conocer potencial eléctrico, diferencia de potencial o fuerza electromotriz. Esas tres formas de nombrar lo mismo. En base a un galvanómetro, un voltímetro se forma conectando el primero a un resistor RM en serie, generalmente de una resistencia grande en comparación con RG, per ilustración. Bueno, al igual que en el otro caso, en este caso va conectada en serie con el galvanómetro la resistencia. ¿Sí? Y con esto medimos tensión. Actualmente se usan otros tipos de medidores de tensión y de intensidad de corriente, ¿no? Ya lo vamos a ver. Ustedes pueden ver acá todas las fórmulas matemáticas para correlacionar los valores que uno busca a partir de un galvanómetro funcionando como un amperímetro, como un tensiómetro, etc. Bien. Potencia y energía de un generador. Entramos en un campo que es muy importante porque un generador en realidad, ¿qué es lo que hace? Genera tensión eléctrica. La tensión eléctrica es la capaz de generar flujo eléctrico, o sea, intensidad de corriente. Si no tenemos a alguien que genere, no podemos aprovechar la energía eléctrica porque no la disponemos directamente. Entonces, un generador puede ser cualquier cosa, ¿eh? Juan. Puede ser una celda fotovoltaica, puede ser un motor eléctrico, puede ser un montón de cosas. Pero veamos cómo se estudia este tema. La energía eléctrica, WE, estamos hablando ahora de energía. La unidad de la energía es distinta a la unidad de la potencia. Y acá es donde yo quiero que presten atención. Siempre me meten la pata con esta historia. En todos lados.